Muy bien. Es un gozo abrir la palabra del Señor, es un privilegio muy grande y por eso ruego a ustedes sus oraciones también. No es fácil pararse aquí a exponer la palabra de Dios, porque si yo digo algo que no dice la palabra, estaría actuando como un falso profeta y yo no quiero eso para mí ni para ustedes. Por otro lado, también es necesario reconocer que somos hombres falibles y que vamos a cometer errores en nuestra manera de expresar la verdad de Dios, pero Dios ha querido expresar su verdad a través de hombres débiles como nosotros. Hace un tiempo atrás estaba leyendo un famoso libro de la Reforma llamado La institución de la religión cristiana. ¿Alguien conoce este libro? Nadie. Hermano, próximamente va a haber un curso de historia los miércoles. Ok. Cuando la Reforma comenzó, estalló, porque comenzó desde antes con Martín Lutero, Dios levantó otro reformador llamado Juan Calvino, que fue el gran teólogo de la Reforma. Y mucha gente estaba entendiendo la verdad de la justificación por la fe. Y estaban renunciando a la Iglesia Católica, pero tampoco sabían qué es lo que se creía ahora. Y por eso se definieron las grandes confesiones, ¿no? Donde los teólogos se reunieron para definir qué es lo que la Iglesia creía ahora que ya no éramos católicos. Pero uno de esos hombres fue Juan Calvino, y él escribió un libro pequeñito así, llamado Institución de la Religión Cristiana, para poder informar a todos aquellos que estaban interesados en la Reforma o que se identificaban con la Reforma, cuáles eran las verdades que la palabra de Dios enseñaba. La cosa es que él empezó a hacer edición tras edición y ahora es un libro así, muy grande. Entonces, en ese libro yo estaba estudiando porque él explica muchas verdades importantes y él decía que a Dios le agradó, él explicaba la función de los maestros en la iglesia, de aquellos que Dios levanta para predicar la palabra, especialmente la función de los pastores que tenemos la responsabilidad principal de predicar la palabra. Decía, Dios mantiene a su pueblo en humildad, dándoles su palabra por medio de otros hombres iguales a ellos. Entonces, con eso le estaba explicando que la iglesia tiene que tener humildad para poder recibir la enseñanza de otro hombre tan débiles como ellos. Entonces, requiere humildad de ustedes escucharme a mí, sabiendo que yo soy un hombre falible y que estoy en un proceso de santificación, y yo también tengo que tener humildad al predicar, porque no debo predicar mi palabra y no debo someter mis pensamientos, mis sentimientos a lo que yo diga, sino expresar la palabra lo más pura. ¿Me comprende? Así que, por favor, mucha oración por mí. La semana anterior, Dios puso en mi corazón hablar acerca del llamado a ser como Cristo. ¿Se acuerdan? ¿Sí, no? Y si no se acuerda, revise el grupo de WhatsApp y escuche el audio. ¿Ya? Está en YouTube también. Somos llamados a ser como Cristo. ¿No es cierto, mi hermano Carlos? Usted lo dijo claramente ese día. Y gracias por eso, hermano. Quiero valorar porque todo lo que aportamos es de bendición, ¿no? Somos llamados a ser como Cristo, a parecernos a Él, a moldear nuestra vida a Él. Por eso que a los cristianos se les llamó cristianos, porque la palabra cristiano significa pequeño Cristo. Y les decían, estos son Cristos, ellos son Jesuses, o sea, son como ese tal Jesús, porque eran parecidos. Yo quiero compartirles hoy día un tema, pero que yo voy a hablar, para los que ya conocen un poco de predicación, que yo voy a dar una predicación temática no significa que no sea expositiva, porque procuro exponer cada uno de los textos que aparece ahí. Ahora, quiero exponer acerca de un tema que se llama la santificación. Esto no es algo nuevo, pero es algo muy importante. Tenemos que entender cuál es el trabajo que Dios hace en nosotros. Por ejemplo, ¿cuántas veces le ha pasado a usted que ha ido al médico y no ha entendido nada de lo que el médico le explicó con relación a su enfermedad? Es como cuando a mí me hablan de carros. Que la válvula de inyección, que el radiador, yo no tengo idea qué es eso. ¿Me comprende? Entonces, si nosotros no entendemos las instrucciones del doctor,
no vamos a poder seguir el tratamiento, no vamos a entender la utilidad del tratamiento. Va a ser como yo cuando tenía 14 años, me enseñaban álgebra y yo no entendía para qué me servía. Por eso que uno no se motivaba un poco a aprender esas materias, porque ahí los profesores a lo mejor deberían haber hecho un más empeño en mostrar la utilidad de eso, ¿no? Y a lo mejor lo hicieron, pero como en ese momento no era útil, no mostraba mayor interés. De la misma manera, cuando desconocemos, escúcheme, cuando desconocemos cuál es la manera en que Dios trabaja con nosotros, nos va a costar vivir, nos va a costar enfrentar las circunstancias. Por ejemplo, cuando no entendemos que las pruebas Dios las permite para purificar nuestra fe, cuando vengan las pruebas no lo vamos a afrontar bien, lo vamos a considerar como algo ajeno. Pero cuando ya entiendo que, como leímos hace algunas semanas atrás, todas las cosas ayudan a bien, la semana anterior, ¿no? Cuando entendemos que Dios usa las pruebas para transformarme, para limpiarme, entonces cuando viene la prueba, cuando vienen los momentos difíciles, yo los afronto bien porque entiendo el propósito, porque entiendo la razón. ¿Me doy a entender? Otro ejemplo, cuando nosotros nos olvidamos de que los creyentes somos pecadores perdonados, que estamos en un proceso de santificación, cuando un hermano peca contra nosotros, lo vamos a ver como algo extraño, nos vamos a desilusionar, se nos va a venir el mundo abajo, porque no entendemos que él y yo estamos en un proceso de santificación, que es normal, por así decirlo, que los creyentes pequen. No es lo correcto, no es lo que Dios aprueba, pero va a pasar. ¿Me doy a entender? Nadie de aquí puede decir que no tiene pecado, pero estamos siendo santificados. Eso vamos a hablar hoy día. Entonces, cuando yo entiendo que mis hermanos no son totalmente santos todavía, no son perfectos, entonces yo voy a recibir con mayor facilidad sus defectos, sus ofensas, sus pecados, con paciencia, con misericordia. Porque yo entiendo que todos estamos en ese proceso. ¿Me entender? Cuando no entendemos que a pesar de que a veces pasemos momentos de escasez económica, Dios promete proveernos de lo que necesitemos y que también a veces nos hace pasar por necesidad con un propósito de santificarnos. Cuando venga la escasez económica yo me voy a desilusionar de Dios, voy a decir, ¿y dónde está el Dios que me prometió cuidar? Pero cuando yo entiendo que aún Dios usa la escasez económica para mi bien, entonces yo recibo eso. ¿Qué tenemos que aprender? A entender cómo Dios trabaja con nosotros, a entender cómo funcionan las cosas, para que vivamos mejor. ¿Amén? ¿Sí? Y una de las cosas que necesitamos entender es que Dios está haciendo una obra de santificación en todos nosotros. La santificación. Vamos a ver algunas definiciones. Tengo aquí dos definiciones. La primera es la definición que da el Catecismo Menor de Westminster, que es el catecismo que nosotros usamos, parte de nuestra confesión de fe, ¿ya? Y dice así: la santificación, ¿está conmigo? La santificación es la obra de la libre gracia de Dios, por medio de la cual somos renovados en la totalidad de nuestro ser, según la imagen de Dios, y somos capacitados más y más para morir al pecado y vivir para la justicia. ¿Qué es la santificación entonces? Es la obra de la libre gracia de Dios. Es decir, que Dios en su libertad, Él decide obrar en nosotros para renovarnos, transformarnos a su imagen, a la imagen de Dios, y capacitarnos para morir al pecado y para vivir en la justicia. Es una buena definición. Hermanos, por eso nosotros como iglesia adoptamos confesiones de fe antiguas de la Reforma, porque ellas fueron elaboradas no por un solo hombre. No es que el pastor Claudio, esta es la doctrina del pastor Claudio, él la elaboró. No, yo no elaboré la doctrina. Está en la palabra y la definieron cientos de teólogos. Nosotros simplemente estamos aprendiendo de ellos. Y esta definición es muy buena y fue realizada por estos teólogos que se demoraron, no sé si un año y más, en definir las confesiones de Westminster y los catecismos. Ahora tenemos un catecismo moderno que tomó esas confesiones antiguas y las
modernizó un poco, y es el Catecismo de la Nueva Ciudad. Si alguien no conoce cuál es el Catecismo de la Nueva Ciudad, ¿conocen ustedes la guía para el culto familiar que tenemos como iglesia? Ese es el Catecismo de la Nueva Ciudad. Yo pedí los derechos, ellos me concedieron los derechos para nosotros usarlo libremente aquí y no tengan que comprar el libro, sino descargarlo del grupo. Y ahí da una buena definición de la santificación, pero la une a la justificación. Mire, la justificación es la manera en que Dios le declara justo. La santificación está relacionada. Dice así, el Catecismo de la Nueva Ciudad. La justificación se refiere a nuestra justicia declarada ante Dios, la cual es posible gracias a la muerte y resurrección de Cristo por nosotros. La santificación se refiere al proceso mediante el cual nuestra justicia crece gradualmente, el cual es posible gracias a la obra del Espíritu en nosotros. Está diciendo que cuando nosotros confiamos en el Señor Jesucristo, y espero que todos aquí estemos haciendo eso, lo reconocemos como el Señor y descansamos en su obra para nuestra salvación, el Señor nos justifica, nos dice, tú ya eres justo. Pero la realidad, ¿es usted justo en el diario vivir? Por lo menos yo no lo soy, no sé usted, pero yo creo que yo no soy justo todavía. Pero Dios me declara justo. Y la santificación es la obra por medio de la cual esa justicia se va desarrollando en mí. Voy viviendo cada día más justo. No soy totalmente justo, pero déjeme decirle algo. Soy más justo que el año pasado. Y soy más justo que cuando me convertí a los 12 años. ¿Por qué? Porque el Señor ha ido trabajando en mí. Pero obviamente hay mucho más en lo que tengo que ser justo. Es algo progresivo. El creyente va creciendo en la justicia. Y ese crecimiento se llama, ¿cómo se llama? Santificación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, dando las respectivas definiciones, yo quiero esta mañana compartir algunos versículos con ustedes que hablan acerca de la santificación. Nada mejor que dejar que la palabra de Dios hable. Primer versículo, primer texto que vamos a ver está en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 2. Búsquelo y si es posible anótelo para que lo vuelva a leer, porque son textos muy importantes, ¿no? Primera de Pedro. El apóstol Pedro escribió su primera carta a los creyentes que estaban esparcidos por todo el mundo de esa época, conocido, bueno, casi todo el mundo, ¿no? La primera carta de Pedro es conocida, una de las epístolas generales. Se le llama así porque no fue dirigida a una iglesia específica, ¿no? No como primera carta a los Corintios. No es una epístola general, fue una epístola a esa iglesia y de la cual nosotros también aprendemos. Mas esta fue escrita de parte del gran apóstol Pedro. No era el Papa, pero sí era el principal de los apóstoles. Y escribió esta carta a toda la iglesia que estaba pasando un tiempo de prueba y de persecución. Y Él les va a instruir. ¿Por qué? Porque aunque el creyente esté pasando por pruebas, siempre necesita ser instruido. El creyente siempre va a estar aprendiendo. La vida del creyente es un constante aprender. Aprendemos de todo. Todo lo que nos está pasando es para aprender. Y nos graduaremos cuando estemos en la presencia del Señor, en su segunda venida, totalmente conforme a la imagen del Hijo. ¿Amén? Muy bien. Entonces en esta carta, 1 Pedro dice, capítulo 1, ya en la forma en que él saluda, él ya va a dar una enseñanza. 1 Pedro 1, del 1 al 2, dice, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿A qué le está escribiendo entonces? A creyentes que habían sido expatriados. La iglesia en los primeros siglos sufrió mucha persecución. En el día de hoy también, solo que interesante, ¿no? Que estamos en una época donde hay mayor facilidad de conocimiento y comunicación, en lo que menos se sabe la persecución que están viviendo los creyentes. O quizás el menos valor que se le da. Porque no sé si ustedes conocen, búsquenlo en internet, en YouTube, el canal Mundo Cristiano. Busque Mundo Cristiano. Yo estoy suscrito a ese canal. Siempre ellos están dando noticias de todo el mundo. Pero entre eso y ver una película de Netflix, ya sabemos lo que es más atractivo. ¿No es cierto? Entonces les escribe a los expatriados y les dice, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Entonces le escribe a los creyentes que estaban en esos lugares, en esas provincias o en esas ciudades.
Y les dice, hermanos, elegidos, les dice, ustedes son elegidos según la presciencia o el conocimiento previo de Dios, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Entonces, miren lo que está diciendo. El apóstol Pedro está diciendo, hermanos, les escribo a ustedes que están siendo perseguidos. Ustedes son elegidos según el conocimiento previo en santificación del Espíritu, es decir, por la obra santificadora del Espíritu. Ahora, hemos definido la obra de la santificación como el proceso mediante el cual el Señor nos va renovando, transformando y ayudándonos a vencer el pecado. Pero la palabra santificación en sí, la palabra significa separación, consagración. Entonces hay un aspecto de la santificación que tiene que ver con la manera en que Dios nos separa del resto del mundo. Y esto es algo importante. Aquí el apóstol está diciendo, hermanos, ánimo, ustedes están siendo perseguidos. No se olviden que ustedes han sido elegidos por Dios, porque Dios los ha apartado por medio del Espíritu, ¿no? O santificado. ¿Para qué los apartó? ¿Para qué los santificó? Para que ustedes obedezcan al Evangelio. Y obedecer el Evangelio no significa obedecer los mandamientos, significa obedecer el llamado de Cristo, que dice, arrepentíos y creed en el Evangelio. Arrepiéntete y cree que yo soy Cristo, el Mesías, el Rey. Para que usted obedezca ese llamado, el Espíritu Santo le apartó y empezó a hacer una obra en usted. Amén. ¿Sabe? Recordemos, yo estaba para preparar esta semana, estaba oyendo algunos de mis sermones, a veces. Estaba oyendo, ¿qué sermón estaba oyendo? La primera parte de la conversión de Cornelio, que la dejamos ahí. Yo pensaba predicar la segunda parte del día, pero me enganché con el tema que venía de la semana anterior. Y entendemos que Cornelio era un hombre que, a pesar de que no había creído en Cristo todavía, era un hombre que era considerado justo, es decir, hacía buenas obras, era temeroso de Dios y más encima apoyaba a los judíos. Era como un prosélito, era como uno gentil que se convirtió al Dios de los judíos. Y Dios aprueba lo que él hace. ¿Pero cómo? No es que él haya sido salvo ni aprobado por Dios por sus buenas obras. Es que ya había una transformación en él. Ya había una transformación que le fue preparando para el día en que oyó de Cristo. ¿Y sabe lo que pasó cuando él oyó a Cristo? Cuando Pedro fue a la casa de Cornelio, inmediatamente Cornelio se convirtió. O mejor dicho, inmediatamente Cornelio creyó en Cristo. Pero todas las características que vemos de Cornelio de antes es porque Dios ya venía transformando, obrando en él. Dios ya había escogido a Cornelio, Dios ya había decidido obrar en él, y por medio del Espíritu Santo ya le estaba apartando, le estaba poniendo temor a Dios, le estaba teniendo temor a la palabra, cosa que cuando vino Cristo, inmediatamente lo reconoció. De la misma manera, la palabra dice que la obra de santificación comienza en la transformación, pero comienza cuando el Espíritu Santo nos aparta, nos consagra para Dios, y aunque estemos en el mundo, Dios ya está preparándonos para que un día le conozcamos. Y si nosotros podemos examinar nuestra vida, desde que éramos niños vamos a ver que hay cosas que nos van mostrando de que Dios ya estaba obrando en nosotros. Hay personas que quizás se convirtieron a los 40 años, pero resulta que cuando tenían 12 años fueron a una escuela bíblica, de estas que hacemos a veces en las vacaciones, y ahí escuchó por primera vez el Evangelio, y aunque no se convirtió, quedó dando vuelta ahí. O yo he conocido en Chile, ha sido maravilloso, conocí una vez un hermano que me contó que él se convirtió de adulto, pero que él de niño fue a la escuela dominical y eso nunca se lo olvidó. Y hermanas, amadas hermanas que trabajan en el ministerio de niños y todos los que colaboran en eso, no se desanimen, que a lo mejor usted no puede ver resultados en el día de hoy en esos niños. Como decía una hermana de Esmeralda que vino a visitarnos la semana anterior, dice, yo me frustraba porque les enseñaba a los niños la palabra. Y después sábado a la noche andaban en la fiesta, andaban en las cosas. Y yo decía, parece que lo que yo estoy diciendo no está causando ningún efecto. Pero muchos de ellos están en el Señor hoy día. Entonces, aunque usted no vea resultados en el día de hoy, o en los jóvenes o en las personas que usted comparte, la palabra de Dios es poderosa y obrará en su momento. Pero Dios ya está haciendo una obra porque Él nos santifica.
Entonces, la palabra de Dios nos dice que Dios nos aparta para que nosotros obedezcamos al Evangelio. Entonces, ¿cómo comienza la obra de santificación? Apartándonos, consagrándonos para Dios. ¿Ok? ¿Sí o no? ¿Estamos listos? ¿Estamos? ¿Ok? ¿Sí? Piense, medite. Ahora vamos a un segundo texto, en Romanos capítulo 8, versículos 12 al 15. Romanos 8, del 12 al 15, por favor. Aquí el apóstol Pablo, instruyendo a los hermanos de Roma, les dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviré. Yo creo que algunos de nuestros jóvenes se recuerdan de ese texto, ¿no? Muy bien, lo estudiamos el año pasado. Dice, versículo 14, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba, Padre. Ahora, Abba es un lindo término para referirse a Dios. Usted le puede decir Abba. Es como, algunos dicen que podría ser la traducción papito. Yo no sé, puede ser, pero es una expresión cariñosa para referirse al papá. ¿Ya? Como mis hijas me dicen papito a mí, ¿no? O al abuelito le dicen papío. Mis hijas al abuelito le dicen papío. Y a mi papá le dicen tata, el tata. Son expresiones de cariño, ¿no? Entonces, Abba, nuestro padre, nuestro papito, como quiera usted. Entonces ya, cuando oren hermanos, pueden decir Abba, por favor. Entonces, aquí dice aquí, versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Es decir, si vivimos guiados por los impulsos de nuestra carne, guiados por nuestro enojo, guiados por nuestra lujuria, guiados por nuestra avaricia, guiados por nuestro resentimiento, guiados por nuestra envidia, eso trae muerte. Y la muerte es lo contrario, es separación. Es lo contrario a la vida, separación, alejamiento. A veces cuando el Señor dijo que cuando nosotros, oíste que fue dicho no matarás, pero cualquiera que se enoje contra sus hermanos será juzgado, cualquiera que insulte a su hermano diga fatuo, o cualquiera que le diga esto será culpable, es porque hay varios tipos de muerte, y hay un tipo de muerte emocional, y cuando nosotros no queremos saber nada de alguien. El pecado trae muerte, siempre. El pecado trae muerte porque nos aleja del Señor. Y el pecado puede traer la muerte de un creyente porque puede ser que cometa un pecado que deshonre tanto a Dios que Dios tenga que disciplinarle con la muerte. Entonces, dice, no debemos ser guiados por la carne, sino por el Espíritu. El Espíritu nos pone lo que debemos hacer. Entonces, si nosotros somos guiados por el Espíritu, haremos morir las obras de la carne. Y esto es importante. La carne se mata, la carne pierde su eficacia, se somete por el Espíritu de Dios que nos guía. Dice que para poder vencer el pecado en la vida del creyente, tiene que estar guiando, dependiendo, capacitándose del poder del Espíritu Santo. Es un mandato, sed llenos del Espíritu. Y no satisfagáis los deseos de la carne. Sed llenos, el ser lleno, controlado, guiado por el Espíritu Santo es un mandamiento que debemos obedecer. Y tiene que ver con, y esto es algo que la pregunta que intriga a todo, ¿y cómo soy lleno del Espíritu? ¿Dónde me tiene que tocar, pastor? ¿En la frente? Para que yo sea lleno del Espíritu y caiga para atrás o para adelante. ¿Para dónde se cae? Una vez estaba con unos pastores en el Putumayo. Estaba con unos pastores bautistas, pentecostales, todos ahí predicando, y había la discusión. Discutían entre ellos acaloradamente si se debía caer para atrás o para adelante. Y uno defendía ardientemente que la caída para adelante, no para atrás. Yo les observaba y por ahí daba mi opinión. Entonces, no. Ser llenos tiene que ver, si ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu Santo, entonces ¿qué se requiere para ser lleno? Sometimiento al Espíritu Santo. Estar dispuesto a someternos, decir sí, Señor. Que se haga tu voluntad y no la mía.
Ahora, lo interesante es que aquí dice el texto que si nosotros somos guiados por el Espíritu, haremos morir las obras de la carne. Pero yo quiero que nos detengamos un momentito, ya que estamos hablando de la santificación, ¿de qué obras de la carne debemos ser santificados? ¿O qué obras de la carne son mortificadas cuando estamos llenos del Espíritu, cuando somos controlados por el Espíritu? Volvamos un poquito a otro texto, a capítulo 12 de Romanos. Me equivoqué. A Gálatas capítulo 5, versículos 17 al 21. Vamos a ir a otra. Y alguno dirá, ¿y por qué salimos de Romanos a Gálatas? Porque es el mismo apóstol el que está escribiendo. Y una cosa a veces la explica en otra carta, ¿me comprende? Porque acordémonos que los apóstoles nunca escribieron una teología sistemática con toda la verdad, sino que la verdad la fueron enseñando de acuerdo a la necesidad, y hay muchas cosas que ellos enseñaron que no quedaron escritas. Entonces Gálatas 5, 17, aquí el apóstol va a explicar cuáles son estas obras de la carne de la cual necesitamos ser santificados. ¿Cuáles estas obras de la carne son que nosotros tenemos que mortificar con el poder del Espíritu? Dice así, Gálatas 5, me da con Romano, ¿no? Gálatas 5, 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha atentamente, atenti. Porque aquí estas son las obras de la carne, de la cual estamos ser santificados, y la que debemos hacer morir con el Espíritu. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, en todos sus tipos de idolatría. No solo prender la vela a la Virgen, sino cuando algo ocupa el lugar del Señor en mi vida. Hechicerías, cuidado con andar consultando los astros. Enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El Espíritu entonces, el Espíritu Santo hace morir esas obras en nosotros. Ojo, que aquí dice que no piense que si usted está cometiendo alguna de esas cosas, usted ya no es salvo. Eso debería así hacerle examinar para que evalúe si realmente se ha convertido. Porque los que practican tales cosas no heredan el reino. Esas son prácticas no de un creyente. No de un creyente. No es propio de un creyente hacer esas cosas. Es algo característico de los que se pierden, de los que se van al infierno, de los que no han sido perdonados, de los que no han experimentado la gracia, de los que no tienen el Espíritu de Dios en su vida. Lo único que tienen es el pecado, nada más. Entonces, dice la palabra que la obra de santificación consiste en que el Espíritu hace morir, hace que esas cosas pierdan el poder en nosotros. En otra ocasión el apóstol Pablo habla acerca de pecados semejantes y dice, y esto era alguno de vosotros. Hermano, yo me sorprendo la valentía del apóstol Pablo para hablar. Porque él le dice a los hermanos, ustedes eran de esos. Es como que él dijera, algunos de ustedes eran adúlteros, algunos de ustedes eran esto y lo otro. Hermanos, no me vienen mal a la iglesia después. El apóstol Pablo les dice así, y les dice que ustedes eran así, pero ¿por qué dejaron de ser así? Porque el Espíritu Santo hace que el pecado pierda poder en nosotros. Esa es la obra de santificación. Entonces la pregunta es, ¿usted está creciendo en santificación? ¿Cada día los deseos de la carne tienen menos poder en usted? ¿Está aprendiendo a dominar el pecado, a que el pecado no tenga dominio? ¿Está siendo controlado por esos pecados? ¿O está siendo libre de esos pecados? El Espíritu Santo nos libera. En el texto que leímos anteriormente en Romanos,
Dice, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en el temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción. El Espíritu Santo nos libera del pecado. Entonces, ¿en qué consiste la obra de santificación? Es una obra del Espíritu, en la cual Él va liberándonos del poder del pecado, en la cual Él va haciendo morir las obras de la carne en nuestro corazón, en la cual nos va enseñando a tener nosotros dominio sobre el pecado y no el pecado sobre nosotros. Y también tenemos otro texto que quiero compartir, unos cuantos más, tranquilos. Aquí tengo yo el cronómetro, no me voy a pasar. De las 2 horas no me paso. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1 al 8. Y aquí vamos a aprender otro aspecto. Hemos visto hasta ahora, y lo tenemos muy claro, que la obra de santificación es una obra del Espíritu Santo, ¿cierto? Amén. Pero también es algo en lo cual nosotros debemos trabajar. También es algo en lo cual nosotros debemos trabajar. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de que la obra es de Dios, hablamos de que Él también obra en nuestra voluntad. ¿Me comprende? Mire, toda persona que Dios escogió se va a salvar, se va a convertir. Eso no significa que la persona tenga que estar pasiva. Si Dios me coge, me va a salvar. Y si no te escogió, te vas a perder. Entonces preocúpate de tu salvación. Preocúpate. ¿No es cierto? La obra de santificación es obra del Espíritu Santo. Entonces no, así no trabaja Dios. Porque déjame decirte que si tú no te preocupas por tu santificación, el Señor va a tener que quebrantarte, va a tener que disciplinarte, va a tener que sacar a la luz tu pecado, incluso públicamente, para que tú entiendas que tienes que tratar con el pecado. Eso es lo que hace, por lo menos lo hace conmigo. Por lo demás, hermanos, 1 Tesalonicenses 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. El apóstol le está diciendo a los tesalonicenses, como ustedes aprendieron de nosotros, abunden más. Hagan lo que aprendieron nosotros, pero más todavía. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Y ahí mire lo que está diciendo. Présteme atención para que entendamos el texto. Hermanos, está diciendo, aprendan de lo que nosotros les enseñamos. Pongan en práctica lo que les enseñé. Crezcan en eso. ¿Por qué? Versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno tenga que tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya hemos dicho y testificado. Pues no nos ha llamado Dios a la inmundicia, sino a la santificación. Así que el que desecha esto no desecha a hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Entonces, aquí está diciendo que los creyentes deben aprender, deben poner en práctica, deben preocuparse de cómo está su vida en comparación con lo que han aprendido. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación. Entonces, la santificación es una obra del Espíritu, en que Él nos va haciendo morir la obra de la carne en nosotros, nos va limpiando, nos va renovando, pero también es algo en lo cual nosotros debemos trabajar. Porque justamente tenemos que ser guiados por lo que el Espíritu nos va diciendo. Entonces la pregunta, hermanos, es, la voluntad de Dios. Alguien dice, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hermano, yo sé cuál es la voluntad. Usted sabe, pastor. Sí. La voluntad de Dios es tu santificación. La voluntad de Dios para tu vida es que tú seas santo. Lo demás el Señor te va a guiar. Y si te equivocas no hay problema. El Señor es misericordioso. Hermano, el Señor es misericordioso. No tengamos miedo de equivocarnos cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Tengamos miedo cuando tenemos un corazón que no quiere hacer la voluntad de Dios. Eso tengamos miedo. Pero el creyente que tiene un corazón que quiere agradar a Dios, que ama, pues generalmente no se equivoca. Pero si se equivoca, el Señor sabe que no lo hizo con mala intención. Hermano, no sabemos lo misericordioso que es el Señor. Si supiéramos, hermano, estaríamos tan agradecidos con Él. Si el Señor no fuera misericordioso, estaríamos todos muertos. Y no tendríamos la posibilidad de servirle. El Señor nos perdona muchas. Nosotros también debemos perdonar y ser agradecidos con el Señor. Agradecerle y vivir para Él. De eso se trata nuestra vida. Pero aquí Dios dice,
El apóstol dice, hermanos, aprendan, porque la voluntad de Dios es santificación. Entonces, ¿qué está diciendo? Está diciendo que cada uno de nosotros debe estar preocupado de su santificación. ¿Te has preocupado de cómo está tu vida? ¿Te has preocupado de si estás agradando al Señor? ¿De qué manera estás creciendo? ¿De qué manera estás aprendiendo? Las circunstancias que estés viviendo, los pecados que están ahí en tu conciencia, ¿de qué manera estás tratando con ellos? ¿De qué manera estás trabajando para que eso sea eliminado? Para vencer al pecado. ¿Cuánto estás pasando en oración para que el Señor te ayude a vencer ciertos pecados en tu vida? ¿Estás trabajando en tu santificación? A veces estamos más preocupados de los negocios de esta vida que del cuidado de nuestras almas. Es cierto que los pastores tenemos la responsabilidad de cuidar de las almas, pero hermano, hay muchas cosas, muchas, que yo no puedo tratar en su vida porque no las conozco. Yo no conozco su corazón. Pero Dios sí le va mostrando a usted lo que hay en su corazón. Dios va sacando la luz por la manera en que hacemos las cosas, por lo que decimos, por cómo reaccionamos, por cómo tratamos, por lo que vemos, por lo que decimos, porque de la abundancia del corazón abre la boca. Ahí se está demostrando lo que realmente hay en su corazón y de lo que necesita usted ser limpio. Así que preste mucha atención a su vida, preste mucha atención a sus palabras, porque ahí Dios le mostrará lo que usted necesita arreglar en su corazón. ¿Qué vas a hacer, hermano, hermana, para crecer en tus santificaciones? Esta semana, hermano, comience desde hoy a trabajar en su vida. Usted vaya midiéndose. ¿Se acuerdan cuando éramos niños y nos medíamos? Cuando estuve en la casa de mi hermana, pude ver las paredes, porque como ella tiene en su casita desde que se casaron prácticamente, mi hermana, desde que se casó, tiene en su casa los hijos, ya tiene una pared donde están marcados todos las marquitas de la edad. Tenía 8 años. Aquí Javiera tenía 12, mi otro sobrino 15 y así, ¿no? ¿Sí tienen en su casa eso algunos? Cuando chico, yo también hacía eso cuando chico, ¿no? Uno se medía, a ver, ahora estoy más alto, papá, ¿no es cierto? Significa que el niño está preocupado de su crecimiento. ¿Me comprende? De la misma manera nosotros tenemos que estar preocupados de nuestra santificación. Alguien puede decir, hermano, doy gracias al Señor porque yo antes luchaba con este pecado, pero ahora ya no. Ahora, gracias al Señor, ya no me domina, ¿ya? ¿Ah? ¿Podemos decir eso? Tenemos que trabajar en nuestra vida. Tenemos que trabajar en nuestra santificación. Y quiero terminar con un texto maravilloso. Y esto nos va a alentar, ¿no? Porque esto puede parecer muy difícil. Pero aquí tenemos una palabra que nos va a dar aliento para que nosotros trabajemos en nuestra santificación. Es Juan capítulo 17, versículo 15 al 19. Aquí, mire, yo le quiero animar, lea Juan 17 en su casa. Y ahí usted va a ver cuánto le ama al Señor. ¿Sabe lo que dice Juan 17? Es una oración que el Señor hace por nosotros. Sí, por usted y por mí. Porque el Señor ora por los discípulos y después dice, no oro solamente por estos 12, sino por los que han de creer en ti por ellos, ¿no? Creer en mí por ellos. Entonces el Señor ora por los creyentes, Él ora por nosotros. Y Juan 17 registra esa oración. Pero yo quiero tomar el versículo 15, que dice así. El Señor dice así, Señor, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Él está diciendo, el Señor oró por usted, para que el Señor le guarde a usted del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Bueno, el Señor sabe que mientras estemos en este mundo vamos a sufrir, porque no somos de este mundo. Ojo, vamos a sufrir si queremos ser leales a Cristo, ¿no? Hay creyentes que no sufren porque se han acomodado al mundo. Por ejemplo, yo no sufro el vivir en otro país, porque ya me acomodé a Ecuador. Claro que todavía me falta acomodarme, ¿no? Por ahí a veces me cuestan algunas cosas, y especialmente a ustedes les cuesta algunas cosas de mí, que soy chileno, porque yo no me adapto todavía porque es difícil, ¿no? Hermanos, ¿quién puede, no? Pero los primeros años que yo vivía en Ecuador, yo vivía triste y lloraba, porque extrañaba mucho mi patria, la cultura, la forma de ser, la comida especialmente, y especialmente la familia. Es más, algunas comidas me hacían daño por la diferencia de aliño. Entonces yo pasaba enfermo, yo vivía con dolor de estómago por la diferencia, yo sufría. A eso me refiero cuando sufro por la comida, que me caía mal la comida.
Y yo extrañaba la forma delineada allá, pero sabe que con el tiempo me acostumbré. Bueno, así no debe ser en la parte espiritual. No debemos acostumbrarnos al mundo. Debemos ser siempre extranjeros, anhelar nuestra patria celestial. Señor dice, no son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Y aquí dice versículo 17 algo maravilloso. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico, por ellos yo me consagro, por ellos yo me he consagrado a hacer tu voluntad, para que también ellos sean santificados en la verdad. ¿Qué nos dice aquí el Señor? El Espíritu Santo es el que nos santifica, ¿sí, no es cierto? ¿Pero qué usa el Espíritu Santo? La palabra de Dios. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y aquí nos está diciendo que para poder avanzar en nuestro proceso de santificación, para cada día vencer aquellos pecados que nos dominan, para que cada día seamos libres de esos pecados que están ahí en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ser, en nuestra carne, y ser cada día como Cristo, el Espíritu Santo usa la palabra de Dios, la verdad. La verdad es la que nos santifica. Es por eso que es necesario e imprescindible que pasemos mucho tiempo con la palabra. Yo a veces he pasado semanas muy difíciles, siempre, no digo ahora, no, siempre, preocupado por una cosa, lidiando con otra. Pero muchas veces en que mi carne ha salido a la luz, en que mi orgullo me ha dominado, en que mis deseos me han dominado, he recordado que no he pasado el tiempo suficiente con la palabra. Y he llegado a la conclusión, y todo el tiempo llego a esta conclusión y tengo que volver a poner en práctica esta verdad. No debo despegarme de la palabra, debo estar siempre leyendo, siempre meditando, siempre escribiendo en mi diario lo que voy aprendiendo, siempre, porque el día que yo me despego de la palabra, quedo susceptible a mi carne, al pecado, a las tentaciones. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Cómo es esto que Dios nos santifica con su palabra? Hay un ejemplo de cómo se explica esto de que el Espíritu Santo nos santifica por medio de la palabra en Romanos 12, versículo 2. Y justamente dice exactamente lo mismo que acabo de decir. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento o de vuestra mente. Está diciendo que no debemos acomodarnos. Conformar significa acomodarse a la forma de algo, ¿no? Eso es conformarse. Por ejemplo, usted dice, bueno, no me gusta el sueldo con que me pagan, pero me conformo. Es decir, me adapto a ese sueldo. El Señor dice, no te acomodes a este mundo, sino transfórmate. Cada día crece, cada día deja de ser más como este mundo por medio de la transformación de tu entendimiento. Y la vida cristiana crece en la vida cristiana uno cuando cambia su manera de entender. Por eso que lo que más se debe hacer en la iglesia es enseñar la palabra. Por eso que lo que más debemos hacer nosotros es aprender. En la medida que vamos aprendiendo de la palabra, nuestro entendimiento va cambiando, nuestros sentimientos van cambiando, nuestros valores van cambiando, nuestros deseos van cambiando, nuestra vida va siendo transformada a la imagen de Cristo. Vamos siendo santificados. Entonces usted tiene en sus manos o en sus dispositivos una herramienta poderosa, la palabra de Dios. No dejes de pasar tiempo con la palabra, no suspendas, no te desapegues, no te alejes de la palabra de Dios, porque es por medio de ella en la cual Dios te santifica. Amén. Yo al día de ayer escribí algo en el grupo de la iglesia animándoles que por favor no descuiden el culto familiar. Por lo menos todos los días lean un capítulo como familia y conversen. También estamos contentos porque hay grupos de hermanos que se están reuniendo con familiares y están estudiando la palabra juntos. A lo mejor usted no tiene familia con quien hacer el culto familiar. No descuides entonces tu comunión personal con Dios tampoco. Pasa tiempo con la palabra. Ora, lee, porque es la manera en que el Señor está santificando. Pero todo esto es posible por una única razón. Porque Jesucristo murió para santificar un pueblo para Él.
¿Cuál es el propósito de la santificación? Es que seamos como Cristo. Y todo parte cuando nosotros reconocemos a Jesucristo como el Señor. El primer paso de la santificación es arrepentirse y confesar que Jesús es el Señor. Ahí el Señor te va a dar el poder, va a enviar su Espíritu y te va a abrir los ojos a la palabra para que tu vida sea limpiada y transformada. Amén. Hermanos maravillosos, este es un consuelo hermoso para el creyente, que Dios está obrando en nosotros para limpiarnos de nuestros pecados y hacernos más semejantes a Cristo. Entiende que todo en tu vida Dios lo está usando para que sea más santo. Recíbelo con gozo, con humildad. Súfrelo, sopórtalo, vívelo, porque el Señor no te ha dejado solo. El Señor está ahí. ¿El Señor lo permite? Amén. Que el Señor sea glorificado en nuestra vida. Amén. Pongámonos de pie y démosle gracias al Señor. Oremos al Señor. Padre bendito, te alabamos y te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y misericordioso. Porque nos has dado tu palabra, Señor. Porque no nos has dejado solo a la deriva. Nos has dejado, Señor, a nuestro propio pensamiento. Gracias, Señor, porque nos has dado tu palabra para santificarnos, para hacernos más como Cristo, para conformarnos a su imagen. Bendícenos, Señor, y por medio de tu palabra sé limpiándonos, sé transformándonos a la imagen de tu Hijo. Cada día, Señor, obra en nosotros para que tengamos esa conciencia de que debemos estar preocupados de nuestra santificación. Te lo pedimos, Señor, y te pedimos por cada familia aquí representada y por nuestros hermanos que están en otros lugares, Señor, y hermanos de nuestra congregación que han tenido que emigrar a otras ciudades o a otros países, que tú les sostengas y les acompañes. Gracias, Señor. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Tomemos asiento.